Bueno. Doncs l'Alba és una noia de Cerdanyola que va viatjar recentment al Nepal i que ha tornat fa una miqueta més d'un mes. Sí. Vas anar a fer una tasca voluntària amb la Volunteers Foundation for Nepal. Sí, exacte. I que actualment estàs coordinant un llibre, no?, amb testimonis d'altres persones, bueno, i el teu m'imagino també, Sí. de l'estat espanyol, que han estat allà i que van viure també el terratrèmol, no? Sí. Seran un relat sobre les seves vivències i com els ha afectat. Sí, exacte. Vale, doncs bona nit, Alba. Bona nit. Bueno, la primera pregunta seria quan hi vas anar, quan vas anar al Nepal, i què mou a una noia de Cerdanyola a marxar o a fer un viatge tan llunyà? Sí, jo vaig marxar al Nepal el passat 28 de febrer i bueno, la meva idea de fet era estar més temps viatjant pel món, no només Nepal. Després de Nepal volia anar a la Índia, a Tailàndia, bueno, i més enllà. Però la meva principal motivació que em movia a moure'm de Cerdanyola era una inquietud, que crec que ara ja està resolta, o ja veurem. Era una inquietud de veure més món, no? De veure altres cultures, d'aquest xoc cultural, o també que molts cops veus sobretot al Facebook o a blogs, que és molt guai viatjar, no? Que la gent descobreix moltes coses. Hi ha molts llibres que parlen que realment viatjar t'ensenya molt més que el que et poden ensenyar a les escoles, no? Bueno, jo volia simplement tenir aquesta experiència. Era una inquietud meva i ja està. Bàsicament era això. I què et va fer triar aquesta ONG? Casualitat. Estava buscant... Hi ha una pàgina web que és workaway.info, que allà arrel de tots els països ofereixen voluntariats, no només d'orfenatges, com és el meu cas, sinó, per exemple, algú diu, estic reconstruint la meva casa, si m'ajudes, jo t'ho dono hospedatge, no? I llavors estava mirant per aquesta web i vaig veure aquesta oferta de l'orfenatge de Volunteers Foundation for Nepal, que al final va acabar sent un orfenatge a 4 quilòmetres del centre de Katmandú, amb 23 nens, i llavors vaig contactar amb l'home que la portava, vaig estar estudiant una mica la seva pàgina web i tot, i en principi anava per 10 dies, per provar, perquè també tenia altres contactes que havia fet d'altres ONGs, també del Nepal. Llavors vaig dir, bueno, vaig a aquesta i la provo. Però la veritat que quan vaig arribar em vaig trobar allà 23 nens que t'obren el seu cor. I em vaig quedar. I vaig dir, ja no necessito provar res més, o sigui, ja he provat això, ja perquè, mira, més coses. Sí, i per això em vaig quedar allà, a la Volunteers Foundation for Nepal, però va ser una mica tot. Casualitat, arribar i dir, vale, m'agrada, doncs no necessito mirar res més. Em quedo aquí. Explica'ns una mica en què consisteix la tasca de voluntària. Bueno, jo només ho he fet un cop, no? O sigui, et puc dir el que consistia la meva tasca allà a l'orfenatge. Doncs, a veure, bàsicament són nens molt espavilats, més que jo. No sé. O sigui, jo em sorprenia quan em deien però no sabes hacer esto? Clar, tot això en anglès perquè sabien parlar anglès inclús més que jo. Sí, són nens que com han viscut amb molta precarietat i sense cap suport, sense cap pare que li estigui tota l'estona envoltant en una bombolla de no toques esto, no hagas esto, o sigui, sense aquesta protecció, són nens que són superespavilats, saben fer més coses de les que jo sabia fer. O sigui que no anaves tant a cuidar-los a nivell de mare, sinó eres més una companyia. Algú a qui poguessin cridar l'atenció. O sigui, ells només volien atenció perquè ells ja sabien com dibuixar, ells ja sabien com cuinar, o sigui, tu no anaves a ensenyar-los res, en tot cas t'ensenyaven ells a tu, a veure com ells veien la vida. Però el que sí que podies ajudar-los era donant-los carinyo, perquè entre ells sí que es donaven carinyo, però a tu et veien com un referent, al ser una persona més gran, i com algú que li digués, fes això, fes l'altre, o sigui, necessitaven, no perquè ells ho necessitessin, sinó més de suport,
No perquè realment ho necessitessin, perquè si tu els deixaves sols ho feien, o sigui, es cuidaven ells sols, però necessitaven algú que els estengués la mà i els digués, sí, anem a fer això, anem a fer l'altre, algú que estigués per ells. O sigui, et venien i et deien, por favor, píntame, píntame, i tu pintaves i ells només es quedaven mirant-te. O sigui, no feien res, però ells eren contents que hi hagués una persona que estigués focalitzada només a ells, donant-los la seva atenció i el seu temps li estigués dedicant a ells. Bueno, que al final el que jo crec, reflexionant, que la meva ajuda ha sigut donant-los carinyo. És l'únic. Afecte. Mentre et sentia parlar estava pensant, això és l'afecte, no? Exacte, afecte. Segurament. Però no res, si tu no pots ensenyar-li res, bueno, pots ensenyar l'himne del Barça, que ja se'l sabien. O sigui, inclús se'l sabien perquè ja havien passat voluntaris catalans que els havien ensenyat l'himne del Barça. Jo, quan vaig arribar el primer dia, em va encantar l'himne del Barça i jo vaig flipar. Això, saps? O sigui, i eren molt gestos, molt gestos. I al final el que li donaves era afecte i el teu temps. Ja està. Parla'ns de la gent, de la cultura, del que tu mateix has anomenat el xoc cultural, quan vas a un lloc així tan distant. Sí. Pues sí, la gent nepalí són molt hospitalàries. Sí, o sigui, tu arribes allà i et veuen occidental i... Perquè, a veure, jo crec... també el context del país és que és un país que guanya molt del turisme, no? I que viuen d'això i és un país molt pobre i que saben que un dels seus peus fonamentals és que atrauen molt turisme i gràcies als diners que els occidentals deixem, doncs ells a poc poden anar creixent. Però a part d'això també hi ha culturalment, quan ells et veuen, t'obren el seu cor totalment, o sigui, t'ofereixen... Jo vaig fer un trekking d'un dia, vaig pujar a 2.500 metres i amb el guia amb el que anava ens va dir quan baixem us invito a casa meva i proveu dalbat, que és el plat típic d'allà de Nepal, que és arròs amb verdures, que és el que vaig estar menjant durant 2 mesos. I bueno, aquesta invitació de sí, us quedeu aquí, o per exemple estàvem allà dalt, al trekking, a dalt de la muntanya, i tots els guies que hi havia per allà, els xerpes, no?, que parlàvem abans, els guies que estaven amb altres grups de turistes, doncs els veies que es desvivien pel seu grup de turistes. O sigui, si anava un xerpa amb 5 alemans, doncs es desvivien perquè no els faltés de res. O sigui, el sopar el tenien a taula abans que ells seguissin sentats. O sigui, qualsevol cosa que demanaven, o sigui, són molt hospitalaris. I després tenen molts valors. No li donen importància a les coses materials i li donen molta més importància al que és el tracte humà. Es comprometen. O sigui, allà, per exemple, jo estava fent classes de pintura, i parlava, i amb els meus profes tenien entre 25 i 35 anys, no? I ells, per exemple, només a la seva cultura veuen com que només ha d'haver una única persona que t'acompanyi durant tota la vida. O sigui que no pots tindre més d'una parella, volem dir. És una única parella durant tota la vida i amb aquesta parella, encara que hi hagi coses que no t'agradin d'aquesta persona, tu estàs amb ella sí o sí perquè ja has ficat aquest compromís, ja t'has compromès amb aquesta persona. No sé, i jo els deia, pues això en Europa el divorcio està a l'orden del dia, o sigui que i ells flipaven. Pues aquí, com qui es divorcia, està mal vista, saps? O sigui que si algú es divorcia és com la pària de la societat. I jo deia, pues això em recorda potser l'Espanya de fa uns quants anys, encara que no la vaig viure, però m'ho imagino, no? I justament enmig del teu voluntariat doncs va succeir el terratrèmol, que ja ens vam assabentar. Justament tu anaves a tornar el dia 4 de maig, no? I uns dies abans doncs va ser quan va haver-hi aquest terratrèmol
de 7,9 graus, prou important. Explica'ns una mica com ho vas viure, com ho van viure. Sí, a ver, pues para poner un poco el contexto, era un sábado, sí, día 25 de abril. Entonces los sábados yo aprovechaba para irme a dar una vuelta, porque el día a día era un poco ajetreado, la verdad, en el orfanato con los niños, y además estaba haciendo unas clases de pintura y mis profesores también eran nepalíes, lo que también me ayudó a adentrarme un poco más en la cultura. Pero bueno, el sábado era un día para yo irme a pasear, y de paso ese mismo día, como justo iba a volver a España la semana siguiente, quería aprovechar para ir a la galería de mis profesores de pintura, que justo habían abierto en el barrio más turístico de Katmandú, que es el barrio de Tamen. Bueno, pues yo me dirigí hacia allí, porque además quería comprarle unos cuadros para traerlos aquí a España. Y me dirigí hacia allí, en medio del caos de la ciudad, porque claro, Katmandú no es como esto, que es todo muy bonito y hay señales de tráfico y la gente muy civilizada. Bueno, la gente es civilizada, no, perdona, la gente ahí es civilizada. Lo que sí que te puedes encontrar es una vaca en medio de la calle, o cabras en medio de la calle, basura, pero eso tampoco es que sea culpa de la gente, sino que es la mala gestión del gobierno. Pero por ejemplo no hay señales de tráfico. Tú para cruzar la calle tienes que esperar a que el coche se pare. Yo eso nunca lo supe hacer, así que siempre me ponía al lado de un nepalí. Cuando él cruzaba, yo cruzaba, porque para mí eso era imposible. Total, que estaba caminando, yendo hacia la galería, y paré a sacar dinero enfrente de un centro comercial, que creo que es el único que hay ahí en la ciudad. Y de repente estaba esperando, había una persona enfrente mío sacando dinero en el cajero, estaba esperando, y veo al guardia de seguridad como de repente se levanta, hace una mueca, bueno, se pone su cara era desencajada, y la gente empieza a correr, o sea, pánico. De repente todo el mundo corriendo y pánico, entonces yo hice lo mismo. Pero no fue hasta dentro de unos segundos más tarde que no me di cuenta que era lo que realmente estaba pasando, porque la gente ya reaccionó enseguida. Pero porque allí en Nepal están acostumbrados no a esta magnitud de terremotos, pero sí a temblores. Pero yo no estaba, o sea, mi cabeza no reaccionó hasta dentro de 5 segundos, que no vio que lo que se estaba moviendo y el motivo por el que la gente estaba corriendo tanto era porque el suelo estaba no temblando, sino es que era más que un temblor, o sea, se movía muchísimo. Tanto que yo me tuve que agarrar a una barandilla, porque si no me agarraba a la barandilla me caía. Bueno, o sea, no podías tenerte en pie en ese momento porque el temblor era muy fuerte. Y entonces, pues nada, en ese momento fue quizás el único momento que temí por mi vida, porque mi cabeza pensó, bueno, vale, es un terremoto, vale, situémonos, terremoto. Y entonces dije, ¿qué tengo encima de mi cabeza? Y claro, miré encima de mi cabeza, y como te he dicho que la ciudad es un caos, pues el cable eléctrico también es un caos. O sea, y está todo ahí mal montado y con farolas en un lado, en otro. O sea, no tiene un orden como aquí. Entonces miré encima de mi cabeza y vi una farola que se movía así, pum, 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 ¿no? Y digo, vale, si esto se cae, ya está, hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, en este momento también tuve miedo, mucho miedo. Pensé sobre todo, no quiero morir aquí, no quiero morir lejos de mi familia, lejos de mi pareja. O sea, aquí no quiero morir. Y pensé, bueno, pero tampoco está en mis manos, ¿no? O sea, todo va a salir bien. Y nada, entonces cuando ya el suelo dejó de temblar un poco, vi que todo el mundo corría hacia la parte contraria, que había un descampado, y corrí hacia allí. Todo el mundo se aglutinó entonces paró, todo el mundo se aglutinó en ese descampado. Por suerte a mi alrededor no se había caído así ningún edificio, ni había muchos destrozos. La gente estaba bien, pero todo el mundo se aglutinó a los descampados, entonces todo el mundo empezó a llamar a sus familias, las líneas se colapsaron, por supuesto, todo el mundo empezó a grabar, todo el mundo salió como de repente, porque además yo quería volverme al orfanato,
porque dije, ¿qué hago? Es que los niños, no sé si están bien, porque además sé que la casa de allí era una casa vieja, y yo pensé, los niños, no sé si están bien. Además yo los acababa de dejar a todos en una habitación que estaban jugando, muy tranquilos, y digo, es que... O sea, mi preocupación en ese momento era volver al orfanato, y empecé a tirar, digamos, a volver hacia atrás. Tenía como 15 minutos caminando. Pero de repente un chico nepalí me paró y me dijo, no sigas por ahí porque es peligroso. Y era peligroso porque se había caído, había un estadio como de fútbol y se había caído toda la puerta del estadio, justo por donde yo quería pasar. Y que bueno, que ellos ya sabían, yo no sabía lo que iba a pasar, era mi primer terremoto. O sea, no tenía ni idea. Ellos ya sabían que después de eso iba a haber más réplicas. Yo no tenía ni idea y por eso, de hecho, también quería volver al orfanato para que alguien me dijera qué tenía que hacer, porque no sabía qué era lo que tenía que hacer. De hecho, mi primer instinto fue llamar a mi pareja, pero dije, pues es que, bueno, las líneas no funcionaban, ¿sabes? Como, ¿qué hago? Y digo, pero el pobre, ¿qué me va a decir? Y entonces estuve con este chico, con Raushan, que decidió quedarse conmigo y cuidarme. Y entonces él sí que me fue guiando y entonces estuvimos con él en sitios abiertos y él me pudo explicar, porque claro, yo le preguntaba, ¿pero esto es normal? ¿Esto es normal? Y él me decía, no, yo nunca he vivido uno tan grande y yo nunca he visto Katmandú tal y como está ahora, de todo el mundo en las calles. O sea, todo el mundo estaba en las calles. Él escuchaba conversaciones y me decía, la gente está muy asustada. La gente dice que esta noche no va a dormir en sus casas. Había pánico, pero no era un pánico descontrolado. Había preocupación. Sí, la gente estaba muy preocupada y todo el mundo era consciente de que ese temblor que había pasado no era el mismo temblor que muchas otras veces habían sentido. ¿Sabes? Que ese temblor era algo muy inusual y muy grave. Entonces, finalmente pude volver al orfanato. Si el terremoto pasó como a las 11:30 de la mañana de allí, pues volví a las 5 de la tarde después de estar con este chico tan amable que, porque sí, pues es lo que te decía antes de que son muy hospitalarios, ¿no? O sea, que simplemente me vio caminando por ahí sola con mi cara seguramente desencajada y asustada y decidió cuidar de mí. Es que no hay más. Pues después de estar con él volví al orfanato. Por suerte los niños estaban bien. Bueno, por suerte también ya me había podido contactar antes con el hombre que llevaba el orfanato en un momento que tuve internet y ya me dijo que estaban bien, así que también estaba yo despreocupada. Ya había podido avisar a mis padres, que fue lo primero que hice. La situación parecía que se había calmado, ya había vuelto al orfanato, los niños estaban bien y bueno, y pasamos la noche, no en el orfanato, sino en otro edificio que también tenían, donde yo estaba, donde yo dormía, pero entonces trasladaron a todos los niños a ese edificio porque el orfanato no era nada seguro. Había grietas y era un edificio muy inestable. Entonces pasamos la noche allí, los niños pues contentos de pasar la noche en un lugar donde no fuese el orfanato, ¿no? Y sobre todo de dormir conmigo. Porque claro, para ellos pues dormir con la voluntaria era incluso dormir en mi misma cama, porque claro, no había sitio para todos, entonces yo tuve que dormir con 2 niñas, en la otra cama habían 5 niños, en el suelo había gente durmiendo, había niños durmiendo, porque al final no habían, en el otro edificio que no era el orfanato, no estaba preparado para 23 niños, ni para los adultos, que también estaban en el orfanato. Entonces tuvimos que dormir todos ahí, pero bueno, a las 5:30 de la mañana dormimos como pudimos. Bueno, los niños se quedaron durmiendo en el primer instante. Sí, ellos les daba igual. O estaban muy cansados o yo qué sé, no sé. Pero a las 5:30 de la mañana tuvimos que salir corriendo de allí, porque entonces hubo otra réplica. Que eso es lo que yo no me esperaba. Eso es lo que a mí nadie me había avisado, ni, bueno, claro que me iba a avisar. Pero que yo pensaba, vale, el terremoto grande ya ha pasado, ya está. He sobrevivido, ya está, sigamos tranquilos. Lo que yo no sabía es que no, que eso solo había hecho más que empezar. Entonces a las 5:30 salimos corriendo
de allí, claro, levantarte de repente, o sea, estar durmiendo y de repente levantarte con esa ansiedad y tener que, o sea, con ese susto, ¿no? Con ese espanto y tener que salir corriendo de allí, bueno. Y nos fuimos a un descampado, donde había un descampado al lado de, bueno, no al lado, cerca del orfanato, al lado del río Bagmati, lleno de basura el descampado, porque estaba lleno de basura. Y ahí muchos vecinos habían pasado la noche allí. Nosotros no la habíamos pasado ahí porque en principio el edificio era más o menos seguro. Y íbamos al orfanato solo cuando había un temblor fuerte. O sea, íbamos al descampado cuando había un temblor fuerte. Y luego volvíamos al edificio, cosa que yo ya no quería volver a ese edificio, sinceramente. Después de tener que salir corriendo de ahí, no quería volver. Volvimos al edificio y otra vez, como a la 1 del mediodía, otro temblor, otra réplica. Pero que fue un temblor de 6,7, que para mí eso no es una réplica, eso es un terremoto. Entonces otra vez tuvimos que volver a salir corriendo de allí. Los niños ya muy asustados, yo también muy asustada. De hecho, yo más que los niños. Porque los niños al final iban al descampado, se ponían a jugar y se los olvidaba. Incluso me animaban a mí, porque yo después de ese temblor ya sí que caí. O sea, caí anímicamente. Y los niños me intentaban animar y yo no podía. Y bueno, ya fue cuando mi pareja cuando me pude comunicar con él, porque cada 2 por 3 las comunicaciones, cuando había un temblor, se cortaban, no había nada. Entonces cuando pude comunicarme con él me dijo que la embajada española estaba planeando una repatriación y que planeaban fletar 2 aviones desde Katmandú hasta España, no sé qué. Bueno, yo dije, vale, bien, mejor. Y luego al cabo de la hora me envió un mensaje y me dijo, ¿ves a este lugar? Es un hotel y que es allí donde están como congregando a todos los españoles. Pero claro, la situación en la que me encontraba cuando justo recibí ese mensaje era una situación en que eran las 6:30 de la tarde, que ahí ya era de noche. Estaba en un descampado lleno de gente, donde yo era la única chica occidental. Todo el mundo me miraba. Pero es que además el barrio donde estaba el orfanato no era un barrio muy bueno, digamos. O sea, en cuanto a seguro y así. No había mucha seguridad en ese descampado, y menos cuando yo era la única occidental y todo el mundo miraba la mochila que yo llevaba, pero bueno. Entonces yo tampoco me sentía muy segura pasando la noche allí, porque luego al final decidieron que ya esa noche no se iba a pasar en el edificio, sino que la íbamos a pasar en el descampado después de ver que no era seguro. Después de las 2 réplicas que habían pasado, pues el orfanato, la gente que llevaba al orfanato decidió trasladarse al descampado y pasar la noche allí. Y yo también iba a pasar la noche allí, pero justo recibí este mensaje, no sabía qué hacer, pero finalmente el hombre del orfanato muy amablemente me pudo acercar, aunque era de noche, incluso estaba lloviendo, me pudo acercar al hotel y nada, y lo peor casi de mi estancia ahí fue casi ni despedirme de los niños, claro, porque no pude despedirme de ellos, pero en ese momento, aparte de que estaba muy asustada, sobre todo pensé que, bueno, mi familia, mi pareja o ellos, ¿no? Porque al final la gente que estaba aquí también estaba preocupada por mí, ¿sabes? Y yo, ¿no? Sobre todo. Pero fue un momento muy duro, porque en ese momento no sabes qué hacer, porque si me iba sé que los dejaba allí. A ver, que yo no podía hacer mucho más por ellos, pero como mínimo podía acompañarles esa noche. Supongo que ha de ser una decisión difícil. No, fue la decisión más dura, ¿verdad? Claro. Eso fue lo más duro. Sí. Y nada, y ya luego pues todo muy bien, España nos trajo. Así que bien. Pero por lo que dices, o sea, la gente se autoorganizaba, no hubo un despliegue de... No. No. Y tú, por ejemplo, ibas siguiendo, o sea, tú llegaste a saber lo que tenías que hacer porque te lo decían desde aquí. Ah, vale. ¿No tenías manera de...? No.
Dale. No, mira, cuando había un temblor las comunicaciones se cortaban, ¿no? Claro. Yo tenía mi móvil, tenía una tarjeta de prepago de allí de Nepal, ¿no? Que la iba recargando y con eso iba teniendo, por ejemplo, internet. Esa mañana conseguí las últimas 2 tarjetas que quedaban en el barrio. Por la mañana pude conseguir agua, por la tarde ya no había agua. O sea, las cosas estaban ya escaseando. Entonces, acceso a la información no tenía. No tenía. Todo lo que hice, todos los pasos que di para llegar a España, fue porque me fueron informados desde España, a través de mis familiares y de mi pareja. Yo ahí no tenía... No, eran ellos guiaban mis pasos. O sea, yo estaba perdida. Y de hecho, después al hablar con otros españoles, que estuvimos un par de días juntos antes de ser repatriados, era lo mismo. O sea, la gente en España se estaba enterando más de lo que estaba ocurriendo en Nepal que nosotros mismos que estábamos en Nepal. Yo de hecho no pensaba ni que la magnitud era tanto como lo que había salido, como lo que salió en las noticias, porque yo solo veía mi zona y mi zona estaba más o menos bien. Entonces, claro, tú solo tienes una visión muy local. Vosotros que estáis aquí en España teníais una visión mucho más grande. Y lo que decías de que ellos se autogestionaron totalmente, o sea, son un pueblo que está acostumbrado a sobrevivir. El gobierno no les da nada. Entonces sí, ellos enseguida se montaron sus tiendas de campaña, sí, súper autosuficientes, yo flipaba sinceramente, pues con cañas de bambú y un mantel por encima. Se cogían la cocina de la casa, porque claro, no son cocinas como aquí, son como hornillos. Se lo cogían, el gas, allí y a hacer arroz para todos. Y te daban a ti, antes que a ellos, primero te servían a ti y luego se servían ellos. Por eso te digo que un pueblo culturalmente muy, muy rico y sí, no esperaron la ayuda de nadie, porque están acostumbrados a sobrevivir por ellos mismos y a no depender de nadie. Son autosuficientes. Si aquí sí pasara en España no sé qué pasaría. Bueno. Però bueno, esperemos que no pase. Esperemos. Sí. I de la gent d'allà, què en saps? ¿Sigues en contacto? ¿Hablas con ellos? ¿Sabes cómo están? Sí, sigo en contacto con el hombre que lleva al orfanato, porque además se quedó un tema pendiente que yo justo, o sea, si eso pasó un sábado, pues justo el viernes había acompañado a una niña al hospital porque tenía una infección de oído desde hacía ya tiempo y necesitaban hacer una operación, pero una operación que para ellos era muy costosa y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, vale, pues yo me puedo hacer cargo de la operación. Entonces habíamos ido justo al hospital para como que le dieran hora, que íbamos a dejar ese tema zanjado, que la niña ya llevaba como un año con ello. Y bueno, luego pasó lo del terremoto y ya están todos los planes. Yeah. Ni compré las pinturas, ni la niña se hizo la operación. O sea, al final, ¿para qué planear tanto si en cualquier momento todo se puede ir a la mierda? Y entonces sigo hablando con este hombre porque yo igualmente quiero seguir hacer esta aportación, seguir haciendo esta aportación y que la niña se cure del oído. Y aparte, sigo hablando también con mis profes de pintura casi semanalmente. Y nada, ellos, a ver, ya está la situación más normalizada, pero después de que hubo el primer terremoto y después del segundo, del 12 de mayo, han habido réplicas cada día de entre 4 y 5 grados en la escala de Richter, y que eso no se ha dicho, ¿no?, en ningún lado. Y la escuela no ha podido ser retomada hasta hace apenas, creo que unas 2 semanas. O sea, ellos han vivido, digamos, en esta incertidumbre y mucha gente con miedo de volver a sus casas un mes en estas condiciones. Pero ahora sé que ya están, sí, al menos ya han retomado la escuela, que para ellos la educación es súper importante, la valoran un montón. Los niños, cuando estaban de vacaciones, estaban casi aburridos, lo único que querían era volver a la escuela. Incluso cuando había un día que les ponían vacaciones porque sí, me decían, ay, tenemos vacaciones mañana, tenemos fiesta, y así con cara de apenados,
porque ellos se lo pasaban bien yendo a la escuela, así que sé que ahora han vuelto a la escuela, que ya las escuelas han reabierto, así que seguro que ja són felices otra vez. Molt bé. Alguna cosa més vols afegir? Sí, bueno, de fet, dissabte, demà passat, el Consolat de Barcelona organitza un festival aquí al Tibidabo, on també es preveu destinar fons per Nepal, hi ha diversos stands amb ONGs, diverses activitats, i nosaltres estarem en un racó fent promoció del llibre, també recaptant fons a través d'unes fotos que volem vendre, així que convidem a tothom que vingui. Sí. Doncs mira, aquest cap de setmana aquí a Cerdanyola també es fan algunes activitats en suport al Nepal, és una setmana solidària. Bueno, doncs també convidem i tu mateixa pots fer-ne difusió si vols. Perfecte. Molt bé, doncs. Bé, doncs moltes gràcies. T'agraïm molt que hagis volgut compartir amb nosaltres aquesta vivència, que segur que és molt emotiva per tu. I bueno, ja ens avisaràs quan el llibre es publiqui. Ah, sí. Vale? Sí, de fet... Bueno, ho hem esmentat un momentet al començament, però després no n'hem tornat a parlar. Sí, de fet, bueno, això és una idea que va sortir amb un company espanyol que ens vam conèixer quan ens estaven repatriant, que se li va acudir i em va dir, m'ajudes? I vaig dir, vale, t'ajudo. Vam fer la reunió a l'avió mentre estàvem volant cap a Espanya. Això és anar per feina, no? Sí. Vam passar un paper, vam explicar, mira, volem fer això, ens dones el teu email per contactar-te, per coordinar-te, i d'allà va començar i bueno, ja s'ha anat escampant, ja tenim editorial, ja tenim títol, és Cuando... A ver. Sí. Cuando Nepal tembló, relatos de supervivientes. I bueno, ja tenim uns 20 relats d'unes 5-8 pàgines cadascuna, amb bastant bon contingut, a mi em sembla almenys, perquè la gent no es limita a explicar el que li va passar al seu terratrèmol, sinó que també fa molta reflexió, moltes potser també una mica el que jo he dit, i a part els diners que recaudem amb el llibre els destinarem a Nepal. Potser és l'espinita, ¿no? Que a todos los que nos volvimos tan rápidamente se nos quedó clavadas, porque muchos volvimos pero dejando atrás una situación muy mala y pensando que somos muy privilegiados, porque a ellos nadie les fue a buscar, como tú me preguntabas antes, el gobierno nepalí no, a ellos nadie fue a buscarles a los descampados donde estuvieron un mes viviendo. En cambio a mí, por ser española, por haber tenido la suerte de haber nacido donde he nacido, vinieron a buscarme. Entonces yo creo que a todos los que estábamos en ese avión se nos quedó un poco esa espinita clavada y pues queremos ayudar como podemos i ja està. Doncs ja ens avisaràs, publicarem la notícia i bueno, vale. Posarem un granet de sorra també. Gràcies. Gràcies.